Bien, como hacemos entonces todas las semanas, ahí lo está mejor. Vamos a comenzar, ¿cierto? Haciendo unos momentos de silencio, tratando de generar espacio nuevo de la conciencia para poder, eh, ¿cierto? Generar una vasija, tanto a nivel racional como emocional, que nos permita, ¿cierto?, poder recibir lo que, lo que sea que tenga esta semana el Zohar para nosotros. Me había olvidado de poner en silencio el teléfono. Ahora sí, entonces nos tomamos unos instantes de silencio, les invito a inspirar profundo. Quiero estudiar para que el estudio me lleve a la acción, a la rectificación de mis intelectos, mis emociones y mis instintos. Kenji Ratson. Amén. Entonces, esta semana, como pueden ver ahí en la presentación, es la porción número 49 de la Torá, ¿cierto? De la lectura semanal de la Torá, que se llama Kitetse. Kitetse, que se traduce regularmente como cuando salgas. Cuando salgas a la guerra. De hecho, así es como comienza el capítulo, o sea, la porción, ¿cierto? Comienza diciendo, Kitetse la milhama, cuando salgas a la guerra. Y da, ¿cierto?, las reglas, ¿cierto?, las reglas y las normas, incluso las mitzvot, asociadas a ir a la guerra. Esto, lo primero, lo más interesante, a mi parecer, asociado a esto, ¿cierto? Tiene relación con lo que hemos hablado más de una vez, ¿cierto? En distintas clases, cuando vemos la primera parte de esta clase, ¿cierto? Que es lo que podemos sacar de lo literal de la Torah, antes de ir a escanear el Zohar y estudiar lo que está escrito ahí, es que la Torah, ¿cierto? En los Tariag Mitzvot, en las 613 acciones de conexión, nos indica qué acciones llevar a cabo o no llevar a cabo, ¿cierto? Ya sabemos que existen dos tipos de mitzvot, eh, en todos los aspectos de la vida. O sea, no hay ningún aspecto o ninguna circunstancia que le toque vivir a un ser humano en el cual la Torá no tenga nada que decir. ¿Sí? O sea, todos los aspectos de la vida que uno pudiera tocar, enfrentar, ¿cierto? O experimentar, la Torá tiene algo que decir al respecto. Y en este caso, ¿cierto?, nos habla de la guerra. Se nos dice, bueno, esta porción nos habla de muchas otras cosas. Recuerden que si no han leído la porción de la Torá esta semana, si no tienen una Torá, idealmente sería bueno que tuvieran, pero si no tienen, pueden ir, ¿cierto?, a la página de Kabalife, a la sección Aprende, y luego donde está material gratuito, ahí pueden descargar la porción de cada semana en PDF, en hebreo y en español, con comentarios muy interesantes, que tenemos permiso, ¿cierto?, de la gente de Jabad para publicarla.
para que puedan leerla, ¿sí? Puedan ver todo lo que dice la porción, que obviamente en una clase de 1 hora no lo podemos estudiar. Pero dentro de lo que se menciona acá, hay hartas normas muy interesantes, pero lo primero que creo que deberíamos preguntarnos al tratar de analizar la porción de la semana de la Torah o alguna enseñanza en ella, ¿cierto? Considerando la instrucción de los cabalistas, ¿cierto? De que nos dicen que todo lo que está en la Torá tenemos que preguntarnos por qué y para qué fue puesto ahí. O sea, ¿por qué razón la Torá nos va a hablar de la guerra? ¿Sí? Cuando la guerra parece ser algo tan negativo, tan destructivo, tan tóxico. ¿Por qué creen ustedes, y aquí voy a hacer la primera pregunta de la clase, ¿por qué creen ustedes que la Torá no solo da instrucciones para la guerra, sino que la avala y de hecho nos indica cómo hacer para, para ir a la guerra, para cuando es necesario ir a la guerra? ¿Sí? Nos da instrucciones claras, por ejemplo, nos dice que cuando vayan a un lugar y peleen, si tienen que matar a los enemigos, los maten, si toman esclavos, o sea, prisioneros, cómo tratarlos, toman prisioneras, cómo tratarlas, de no destruir o quemar los árboles del lugar, etcétera, etcétera. Da como muchas explicaciones muy interesantes. ¿Qué opinan ustedes? ¿Por qué creen ustedes que la Torá, la Torá considera la guerra como una opción? Si se supone que la Torá persigue la paz, persigue la iluminación, el despertar. ¿Por qué creen ustedes? Me gustaría leer opiniones en el, en el chat. Carlos Oyarzún escribió La guerra metáfora de la vida. ¿Ya? Sí, lo entiendo, entiendo a dónde quiere ir Carlos, pero recordemos que la Torah tiene 4 niveles y todos los niveles hay que considerarlos. Para allá vamos a ir, de hecho vamos a hablar de la metáfora de la guerra, qué significa eso. Pero también la Torah, por ejemplo, nos habla de qué alimentos comer y no comer, y ahí también consideramos lo literal. O sea, sabemos que cuando nos dice que no consumamos cerdo, no está hablando solo de una cosa espiritual, está hablando de que realmente no comamos cerdo, en lo literal también. ¿Sí? Entonces, ¿por qué la Torá considera dentro de las posibilidades de la evolución o del avance de la humanidad las guerras? Juanito, creo que es que tiene el nombre admin, escribió equilibrio de energías. Sería bueno que te extendieras en eso, porque es muy general. Eh, la Dani puso, es la naturaleza del ser humano inclinarse hacia la guerra, el egoísmo, siempre estar atento en la batalla contra el ego, algo así. Ya, ahí la Dani mezcló lo literal de lo simbólico, ¿sí? O de lo metafórico. El ser humano tiende a la guerra, es natural, y ahí estar atento a la batalla contra el ego. Ya, sí, puede ser. Ahí hay una interpretación doble. Bueno, creo que nada más tiene nada que decir por ahora. Si van ocurriendo, pónganlos ahí, por favor. Lo que nos dice el Rambam, esto es súper interesante. Súper interesante. Josué dice, era necesario por los procesos de reparación para las almas. ¿Ya? Suena bien también. El Rambam primero, escribió una cosa súper importante. Súper importante. Dice, y el Rambam, recordemos que el Rambam no era cabalista. Respetaba a los cabalistas, entendía la cabala, pero no era cabalista. De hecho, a mucha gente le prohibió el estudio de la cabala porque la consideraba solamente muy elevadas en su tiempo. El Rambam dijo que cuando le preguntaron cuál era la razón por la cual Israel había perdido su reino y por la cual había sido ido al exilio y por cual Israel estaba siendo castigado en el exilio, él dijo, porque solo se preocuparon de estar estudiando y de estar ahí rezando y no se prepararon para la guerra y no aprendieron a defender lo suyo y no aprendieron a enfrentar a los enemigos. Y habla de lo literal y de hecho esto está escrito bueno, está escrito en Igret Teimani, también está escrito en el Yad HaZakah.
En ambos textos está escrito lo que el, lo que el Rambam explica. Y ahí da todas las leyes de la guerra, del botín, de los prisioneros, etc. Entonces, eh, muchos dicen, bueno, pero ¿y por qué era importante esto? Y de aquí se aprende una cosa súper importante, que tiene que ver, y esto ya lo hemos ido estudiando en las clases anteriores, con que si bien entendemos que lo que está en la Torá, como lo vieron varios de ustedes en la explicación aquí, tiene como propósito final y como propósito más profundo y más concreto la rectificación de nuestro ser interior, que lo vamos a ver de inmediato, vamos a hablar de inmediato qué significa esta guerra interior, dice, no podemos separarlo de la naturaleza real y de la naturaleza material a la que nos enfrentamos todos los días. ¿Sí? Y el Ari lo profundiza y dice que la guerra, lo que se llama Milejamá, ¿sí? Milejamá, y que contiene las palabras, las letras de la palabra Melech, Milejamá, Melech, ¿sí? De hecho, Milejamá, que es guerra, se puede entender como Melechma, como el rey de algo, ¿sí? Las guerras tienen que ver con la conexión que el ser humano tiene con lo que ha recibido del creador o del universo material, con el aprecio y la valoración de la materia que nos ha sido legada, de las riquezas, de las tierras, de las casas, de los árboles, de los animales. ¿Sí? Fíjese, por ejemplo, que una de las instrucciones del creador en esta porción es, cuando vayan a la guerra y peleen, etc., no talen los árboles. Dice, ¿por qué? ¿Por qué le importa? Porque son riqueza, porque son materia, pero son riqueza además. Entonces las guerras tienen que ver con los conflictos por la propiedad. Las guerras casi siempre son por tierras o por posesiones. Y lo que nos enseña la vida de esto es que un ser humano, y aquí ya no hablemos de los reinos, sino que cada uno es un melech, cada uno es un rey, cada uno tiene una estructura que se llama rey, ¿cierto? Esto lo hemos estudiado. Moach, Lev, Javed, ¿cierto? Mem, Lamed, Jav. Cerebro, corazón, entrañas. Rey, ¿sí? El rey de nuestra propia vida somos nosotros, el rey o la reina, ¿sí? Entonces, la guerra le enseña al ser humano a que tiene que ser capaz de proteger, de amar y de cuidar los bienes que le han sido legados, los bienes que ha recibido, a los que ha tenido acceso, desde su tierra, sus hogares, sus bienes, etc. Porque si llegaron a ti, o sea, si tú tienes una casa, y tienes un dinero, y tienes tu ropa, y tienes tu comida, si llegó a ti porque es tuyo, y te lo mereces, y te pertenece. ¿Mm? El tema de hablar de la guerra como un conflicto físico, el Ari lo sigue explicando, esto lo explica en, eh, ¿cómo se llama? No me puedo acordar el nombre en hebreo en este momento, pero es en el libro del Huerto de las Manzanas. En ese libro, él explica esto y él dice que tenemos que dejar de separar la materia de la espiritualidad, que tenemos que dejar de pensar que la espiritualidad solo tiene que ver con lo intangible y recordar que todo lo que existe está lleno de idea, lleno de luz, lleno de energía. Por lo tanto, si se hace necesario defender la propiedad, lo que a mí me llegó, lo que a mí me legó, tengo que defenderla. ¿Sí? De ahí que el Rambam diga, el pueblo de Israel se preocupó solo de la espiritualidad y no se preocupó de defenderse, y vinieron los otros y le quitaron lo que tenía. Se lo quitaron. De ahí que cuando le preguntaron, y aquí es muy importante, cuando le preguntaron al Rebbe Menachem Mendel Schneerson, le preguntaron, ¿cuál es el método o el sistema de gobierno, el sistema económico que va más de acuerdo con la Torá? Obviamente el periodista era un pesado y le preguntó súper directamente, ¿el capitalismo o el socialismo? Y el Rebbe Lubavitch, que era tan sabio, le dijo que el sistema, exactamente, capitalismo socializado. Así fue como dijo el Rebbe Lubavitch. O sea,
la propiedad debe existir, porque la propiedad habla del mérito y del merecimiento. Tú te ganaste eso con tu mérito, por lo tanto es tuyo. Y socializada, porque también hay que ayudar a los que tienen necesidad. Ayudarle dándole trabajo, ayudándole, enseñándole, compartiendo parte de lo tuyo, el diezmo, etc. Pero la guerra nos viene a enseñar eso. Cada cual tiene lo que se merece. Y tiene que trabajar, y tiene que cuidarlo, y tiene que apreciar la materia que le ha sido legada. De aquí hablaba, por ejemplo, el maestro Haggai Friedman, cuando decía que si a uno se le cae una moneda y no la recoge, lo que está diciendo el universo es que esa materia, por más que sea una monedita, que es energía en esa materia, no le importa. Entonces está de alguna manera menospreciando eso que le fue dado. Por eso siempre los cabalistas nos dicen, cuida tu ropa, cuida tu comida, cuida tu cama, cuida tus bienes, cuida tus árboles, cuida tu casa, manténlo limpio, manténlo ordenado, porque es parte de lo que recibiste. Lo que llega a nuestras vidas, la energía no la podemos percibir como tal. Lo que llega a nuestra vida llega en forma de materia, en forma de personas, en forma de objetos. Y el Ari dice que eso es lo que tenemos que aprender de la guerra. Tenemos que ser capaces de cuidar y proteger lo que por mérito nos hemos ganado. Y no permitir que nadie lo invada. Por eso también la importancia de los límites. La importancia, por ejemplo, y aquí entramos en una mezcla con lo energético, de que no entre a tu casa gente que tú no quieres en tu casa. Gente que tiene una energía, por ejemplo, que tú no quieres en tu casa. Ese no, sabes que no. O un objeto que no te gusta, sácalo de tu casa. Algo que está viejo, que ya no sirve, entonces deshazte de él con forma respetuosa. La materia, todas las cosas materiales que nos han sido legadas, también son luz, también son espiritualidad. Y tenemos que relacionarnos con ella de manera saludable. Bien, espero que eso se entienda. Profundizamos en el tema, lo que dijo Carlitos, lo que dijo la Dani, ¿cierto? Del tema de la guerra interior. ¿Sí? La guerra interior, la Milhama. El año pasado creo que hablamos de la guerra en la clase de Kitetse. Hoy día, cuando leamos el Zohar, vamos a hablar de otra cosa. Pero es importante mencionarlo. De nuevo, Milhama, el reinado sobre lo que es, sobre el potencial. Y ahí es donde entra, ¿cierto?, la enseñanza del Ravashnan, que decía que también el reflejo de la guerra entre las naciones tiene que ver con la guerra en nuestro interior, con la guerra constante entre el alma y el ego, que pelean por un territorio, ¿cierto? ¿Qué territorio? La mente humana. ¿Cierto? El alma y el ego están 24/7 enviando mensajes, 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 en guerra, en guerra, en guerra, luchando por quién gana más territorio en nuestra mente. Y en general se la están peleando, pero en general gana el ego, porque el ego tiene todo el poder de la materia, y tiene el poder del deseo físico, tiene el poder de las emociones que no se han corregido todavía. Pero lo más importante respecto a entender la guerra en términos espirituales, en términos profundos, tiene que ver con una lección que explicaba el Rapberg, que es muy importante cuando él decía, imagínate que de dos naciones que están en guerra, en este caso como que el alma y el ego, ¿cierto?, de la conciencia y el ego, dice, a una de las dos se le olvida que está en guerra. Se le olvida. Y como se le olvida, ¿qué pasaría? El bando enemigo ganaría la batalla. Porque si alguien se le olvida que está en guerra, significa que no se defiende, que no hace estrategia, que no ataca, que no cuida, que no protege. Y eso es lo que nos pasa a veces. Viene un estímulo, ¿cierto? Reaccionamos frente al estímulo. Fue un golpe del ego certero, nos hizo reaccionar, perdimos esa batalla. ¿Por qué? Porque se nos olvidó que estamos en guerra. Pero es muy importante, la guerra solo es con el ego. Solo es con el ego. La guerra no es con otras personas, la guerra no es con el vecino, la guerra no es con el presidente de la república, la guerra no es con el que tiene el otro partido político, la guerra es con el ego. La única batalla válida es tu conciencia contra tu ego, altruismo contra egoísmo, conciencia contra reacción. Y esto es muy importante entenderlo porque es súper importante reconocer dónde están nuestras guerras, que deberíamos dejar de pelearlas y reenfocarlas hacia nuestro ego nomás, el conflicto con el ego. ¿Cómo podemos reconocer cuáles son nuestras guerras, las guerras que estamos peleando regularmente?
es por aquellas cosas que otros hacen, principalmente, y que nos molestan. Y a veces se entiende, y hay algo que el otro día leí que me llamó mucho la atención, a veces se entiende, claro, obviamente me va a molestar, por ejemplo, si el otro me ofende, es más fácil que me moleste. O el otro me roba, ya, es mucho más fácil que me moleste. O el otro ataca mis creencias, es mucho más fácil que me moleste. Y obviamente entendemos que hay una guerra y que el impulso tiene que ser, no, me está pasando algo negativo, ok, voy a detenerme, resistir y actuar altruistamente, ¿cierto? O sea, decir, ok, esto es una prueba, esto es un desafío, voy a resistir, no voy a ser reactivo, entonces voy a actuar altruistamente. Perfecto. Pero resulta que a veces el ego es tan inteligente y se da cuenta, que nos dimos cuenta, y hace que nos empiece a molestar cosas positivas que otros hacen. Por ejemplo, Rodríguez, hay gente que le tiene miedo al éxito, gente que le tiene miedo a ganar dinero, gente que le tiene miedo a enamorarse, que son cosas total, solo cosas buenas. ¿Y qué pasa? Que entramos en guerra con esas cosas buenas mediante nuestra conducta y también a través de los programas que tenemos instalados. Justo cuando lo estaba leyendo, en un artículo del Rob Lightman, un amigo me contó lo siguiente, y dije, aquí hay un buen ejemplo, y después se me ocurrió otro amigo. El primer buen ejemplo era de un amigo, esto es un caso real, que me contó que estaba súper frustrado y súper molesto, porque una amiga de él, que es bastante menor, que él la quiere mucho, que él la ve como una hermana pequeña, que ya son amigos hace como 10 años, se le declaró amorosamente a él. Le dijo que estaba enamorada de él, que lo quería, que le gustaba. Y él se sentía traicionado, se sentía totalmente atacado, se sentía, ¿cuál fue la palabra que ocupó? Invadido, no fue invadido, vulnerado. Imagínense, viene alguien que él quiere, que conoce, no sé qué, le declara su amor, y él en vez de decir, por ejemplo, oye, qué lindo, una persona me ama, me quiere, reconoce mis virtudes, así que, ok, no me gusta a lo mejor, o a lo mejor sí, no lo sé, pero no me gusta, pero no me siento vulnerado. O sea, ¿cómo voy a sentir, cómo voy a despertar una guerra? Porque ahí está el tema, cuando me están dando algo que es bueno, me están diciendo me gustas, o te quiero, o me parece bien algo de ti, o eso de ti me encanta, o creo que eres una persona maravillosa. Y esa es como la trampa peor del ego, porque lo que hace es hacerte poner en batalla, en vez de con el ego, con las cosas buenas que otros hacen por ti. O como cuando alguien te elogia. Oye, que eres tan inteligente, y tú, no, oye, no, ¿por qué este me está sobando el lomo? Este quiere conseguir algo de mí. Entonces levantamos nuestras barreras frente a algo que es positivo. Y eso es lo más peligroso, porque es más fácil darnos cuenta cuando el ego está actuando, cuando es algo negativo lo que está pasando, cuando hay un ataque directo. Pero las estrategias del ego son brillantes y casi siempre hace despertar nuestras defensas contra algo que es positivo y nos permite, o sea, y nos provoca ver lo negativo. ¿Qué tiene de malo que alguien te quiera? ¿Qué tiene de malo que alguien te elogie? ¿Qué tiene de malo que alguien te considere hermoso o hermosa? ¿Qué tiene de malo que alguien te quiera ayudar? También es como, oye, si quieres te ayudo. Ah, este quiere conseguir algo, tiene segunda intención. ¿Por qué? Si tenemos que dejar de estar en guerra con los demás. Por supuesto, los que lo hacen negativo es más difícil, pero es más fácil reconocerlo. Pero tenemos que dejar también de estar en guerra con aquellos que quieren hacer el bien hacia nosotros o que sienten algo positivo hacia nosotros. ¿Sí? Tenemos y la clave para eso es aprender a amarnos nosotros mismos, a aceptarnos como somos y decir, bueno, esta es la realidad, así soy, me amo. Entonces dejo de estar en guerra con cualquier cosa que me quiera invadir. Y simplemente entiendo que el enemigo es el ego, ¿cierto? El satán que está ahí molestando. Entonces digo, ok, y se lo dije a mi amigo, atento, el problema no es el sentimiento de que tu amiga tiene 7 horas. Ese no es el problema. El problema es cómo tú estás reaccionando frente a ello. Porque para mí, y de acuerdo a la Kabbalah, no tiene nada de malo que esta persona te haya dicho, me gusta, te quiero, estoy enamorada, no sé bien cómo le dijo. Y él dijo, no, pero es que me mintió. Y yo le dije, ¿te mintió? O sea, te dijo alguna vez, yo no te quiero y ahora te dijo que te quiere. Y bueno, me lo ocultó. Bueno, su razón habrá tenido para ocultártelo. Pero lo que está haciendo no tiene nada negativo.
Y aunque pudiera parecer que lo tiene, el problema no es lo que ella siente, está en su derecho de sentirlo. El problema es cómo tú te lo estás tomando. Tú estás armando una guerra por algo que no lo merece. Y ahí entonces es muy importante que nosotros miremos nuestra vida y consideremos, cuando salgas a la guerra, ¿cierto? Dice esta porción, siempre tengo que tener a Hashem en la mente, en la conciencia. Salgo a la guerra, lo primero que tengo que entender es, toda la vida es una guerra, pero es una guerra contra el ego. Contra el ego. No contra el amigo, no contra el enemigo, no contra el presidente, no, es contra el ego. ¿No? Y en especial cuidarnos de esas guerras que armamos contra lo que incluso nos es positivo. Contra el amigo que nos quiere aconsejar, contra la persona que nos quiere, contra el otro que nos quiere ayudar. ¿Sí? Hay gente que no acepta regalos, me acordé ahora, que le cuesta aceptar regalos. ¿Qué? Recíbelo. No levantes una guerra contra el que ni siquiera te está atacando. Que eso igual es muy, muy común. Bien, creo que ya hemos sacado bastante de la parte más literal de la Torah. Vamos a ir ahora a escanear el sol. ¿Sí? La hora que es, considerándolo todo, voy a ir a escanear el sol. Ahí tenemos el verso 109 de la porción Pitetze. Y vamos todos juntos, como hacemos cierto todas las semanas, a escanear el texto, siguiéndolo con nuestra vista mientras vamos leyendo en voz alta, recordando que esto no es simplemente leer un texto que está en otro idioma, esto es en arameo en este caso, sino que, bueno, en hebreo y arameo, sino que mientras nuestros ojos pasan por encima de estas palabras, lo que estamos haciendo es conectar, ¿cierto?, su forma con la forma que ya existe en nuestra alma. Estamos reprogramando un aspecto de nuestra conciencia con este programa, que está conectado con la energía de esta semana. ¿Bien? Entonces vamos a comenzar de inmediato. Inspiramos profundo, nos concentramos. Y leemos todos juntos. Beaya, beaniach, Adonai Eloheja, begomer. Timhe et secher Amalek begomer. Pikudada, leharit, zar'o shel Amalek. Deja kutcha berihu omei, dela, yehazur al karzei, kurzei. Ad deitul nukma mine. Patach raya me'emna be'amar. Badai beginda habu azlei bemadbar be'al-yama. Velo yalon ba'ar'a de Israel. Ad deitul nukema mine Amalek. Lo leemos en castellano, dice: ¿y será que cuando Hashem Soloquín te haya dado descanso, tú borrarás la memoria de Amalek? Pues el sagrado bendito es él, ha jurado que no volverá a su trono hasta que haya ejecutado la venganza de ellos. El pastor fiel abrió diciendo: esta es la razón por la cual estuvieron vagando por el desierto y el mar, y no entraron a la tierra de Israel hasta que tomaron venganza contra Amalek. Como hacemos todas las semanas, nos vamos a tomar unos segunditos cada cual para volver a leerlo en, en su propia perspectiva y ver qué es lo que logra sacar para sí mismo. ¿Qué sentido, qué enseñanza le deja, sin la explicación que vamos a dar, lo que estamos leyendo?
Bueno, espero que cada cual haya podido sacar una enseñanza particular, personal de este texto. Y ahora vamos a estudiar a ver qué podemos aprender de él, ¿sí? A ver qué podemos sacar de este texto asociado a lo que ya vimos, ¿cierto? En esta clase. Lo primero, ¿cierto? Vamos a decir entonces que el texto nos dice, el texto cita la Torah misma, ¿cierto? Cita la misma porción que se supone que estamos leyendo, Kitetse, dentro de lo que habla de la guerra, del contexto de ir a la guerra. Y da una instrucción, y esta es una mitzvah. De nuevo, a ver, pregunto, a ver cómo estamos desconectados, los que están en línea. ¿Qué es una mitzvah? ¿Qué es una mitzvah? Por favor, tratemos, los que van a responder, traten de enfocarlos desde lo que hemos estudiado en Kabbalah, ¿cierto? En las clases del Zohar, no desde las ideas que traían de antes, o de la religión. ¿Qué es una mitzvah? Carlos Villarzún pone un precepto. Es una traducción de la palabra mitzvah, pero una mitzvah es mucho más que eso. ¿Sí? ¿Alguien más tiene algo que decir? ¿Qué es una mitzvah? ¿Qué son las mitzvot? Inger dice, es una instrucción que nos ayuda a conectar con la luz. Bien, es algo más que una instrucción. Algo más que una instrucción. Está bien decir instrucción. La Torah es instrucción. Dafne, gracias Dafne. La definición que Dafne da me parece más precisa. La otra no es que no sean, si son preceptos, si son enseñanzas, son instrucciones, pero son acciones. Acciones o inacciones de conexión. O sea, una mitzvah es una acción, ¿sí? O una inacción que me permite generar una conexión. Ya explicamos esto lo estudiamos, los que están en la escuela de secretos, lo estudiamos en las clases anteriores cuando hablamos de la composición física del ser humano energéticamente, que dijimos que hay 360 preceptos, ciertos mitzvot de inacción, o sea, abstenerse de cosas, y 248 de hacer cosas. Y esas 248, ¿cierto?, estaban asociadas a los 248 órganos del cuerpo, que cada vez que hacemos una de esas cosas, se llena de luz, se activa ese órgano, y cada vez que nos abstenemos, ¿cierto?, de hacer algo que no hay que hacer, una mitzvah negativa, entonces se mantiene abierto un canal de conexión. Cuando hacemos lo que no hay que hacer, se bloquea el canal. Cuando no hacemos lo que hay que hacer, no se activa el órgano. Eso fue lo que entendemos, ¿cierto? Entonces, borrar la memoria de Amalek, que está en hebreo dice, Timje et Seher Amalek. ¿Sí? Es como, Timje es como wiping. Wiping es como trapear, ¿cierto? Como pasar un pañito por encima de la memoria, o sea, borrar Seher Amalek, el recuerdo de Amalek, la memoria de Amalek. ¿Ya? Pero esto hay que entenderlo profundamente. Esto es mucho más profundo. Lo primero, lo importante es entender que es una mitzvah. ¿Y qué es lo que dice acá el texto del Zohar? Y luego Moshe lo explica, ¿cierto? Porque dice el pastor fiel, Raya Mehemna, dice, porque el sagrado bendito es él, o sea, el creador, ¿cierto? Ha jurado que no volverá a su trono hasta que haya ejecutado la venganza de ellos. De ellos. Amalek es llamado ellos. Fíjense que Amalek no es llamado ellos, aunque Amalek eran un pueblo. Dice la venganza de ellos. Vamos a explicar esto primero entonces. ¿Por qué? Si sabemos, la porción de la Torá se puede explicar que Amalek era un pueblo que llamaba un pueblo maldito, que siempre se opuso a la conciencia de Israel, ¿cierto? Era un pueblo oscuro, un pueblo que eran los herederos, ¿cierto? Las reencarnaciones de la generación del diluvio, y luego la reencarnación de Sodoma y Gomorra, etcétera, etcétera, ¿cierto? Eran gente oscura, gente que tenía unos tikkun muy duros, muy oscuros.
Y ellos traicionaron, ¿cierto?, al pueblo de Israel en el desierto, lo atacaron por la retaguardia, ¿cierto? Y eso generó un montón de problemas, no vamos a profundizar en eso ahora. Pero Amalek es la encarnación, ¿cierto?, como de la traición contra la conciencia de Israel. Y hay una mitzvah entonces del creador de borrar el Zeher Amalek, la memoria de Amalek. ¿Ya? Y dice acá que el creador hizo un juramento, obviamente no puede romperlo porque es un juramento del creador. Dice que no volverá a su trono hasta que haya ejecutado la venganza, ¿cierto?, de ello. Esto es muy interesante. Dice, ad de itul nukma mine. Dice, de ello. Amalek no es llamado ellos como un pueblo, sino que es llamado ello o eso como una cosa. Lo primero que vamos a decir es que Amalek es una energía. Amalek es una inteligencia, un tipo de inteligencia negativa. Y este Amalek está presente en todas las personas. Y en cada generación se manifiesta en grupos de personas, pero en nuestro interior se manifiesta también. ¿Cierto? Sabemos que está el Israel de conciencia grupal, todas las personas que tienen la conciencia de Israel, y también existe el Amalek de conciencia grupal, que básicamente es la gente que se opone a la expansión de la conciencia de la humanidad, pero también está la conciencia de Israel interior, ¿cierto? Que es Dat Israel, que es esta parte del alma profunda que lo único que desea es estar en conexión con él, es decir, volverse altruista, volverse luminoso, hacer acciones de luz y de reparación en este mundo. Y más adelante dice aquí, el pastor fiel, dice, Rayame Emna, Pataj Rayame Emna Beamar. Entonces dice, y abrió el pastor fiel, sabemos que es Moshe, esto Moisés que le está explicando a Rabbi Shimon en el Zohar, esta es la razón por la cual estuvieron vagando por el desierto y el mar, y no entraron a la tierra de Israel hasta que tomaron venganza contra Amalek. O sea, en lo literal, lo que está diciendo Moshe es que el pueblo de Israel estuvo estos 40 años dando vueltas por el desierto y cerca del mar, porque no se vengaba de Amalek. Cuando se vengó de Amalek, pudo entrar a la tierra de Israel. Ahora, cuando hablamos en términos del sistema interior, ya sabemos lo que es la conciencia de Israel, ¿sí? ¿Cierto? Esta conciencia de estar unido a la fuente. ¿Qué significa internamente la tierra de Israel? Está asociado, por supuesto, pero ¿qué significa internamente entrar a la tierra de Israel? Eso dice la conciencia, claro, pero en la conciencia de Israel ya dijimos lo que es. Pero la tierra de Israel, ¿sí? Sí, es conciencia, pero, sí, Carlos, también es conciencia, pero es algo más. ¿Cuál es la diferencia de decir tengo conciencia de Israel de la tierra de Israel? Eretz Israel. ¿Cuál es la diferencia de estar vagando por el desierto a entrar a la tierra de Israel? De ahí podría salir una pista, a ver qué es lo que logran discernir. ¿Qué es lo que logramos discernir? Eh, Eduardo pone acción a mi conciencia conectada con lo divino sin dudar. Creo que es una explicación profunda, pero no, la conciencia de Israel, o sea, eso tiene que ver con la conciencia de Israel más que todo. Inger dice despertar la conciencia de que todos somos uno. Eso es parte de la conciencia de Israel. ¿Sí? Todo lo que necesito es parte de la edad de Israel. Un estado de conciencia expandida, por ahí va, por ahí va. Miren, la diferencia de la conciencia de Israel, que Israel existía tanto en el desierto y existe afuera de la tierra, como dentro de la tierra de Israel, es que la tierra es un tipo particular de conciencia de Israel. Existe, también se habla de la tierra de Egipto, por ejemplo, que es un tipo de conciencia comprimida, limitada.
La conciencia de Israel habla de un estado permanente de conciencia. Una cosa es tener la conciencia de Israel, que sé en mi deseo, quiero estar conectado. Decir que tengo la conciencia de la tierra de Israel, es decir que ese estado es permanente, que no necesito ir a buscarlo, que no necesito cuestionar, sino que así es como vivo. Es la forma permanente de actuar en ese estado. ¿Sí? Y ese estado viene como consecuencia de la eliminación de Amalek, ¿sí? De la venganza contra Amalek. Ahora, ¿qué es Amalek? ¿Qué tipo de energía es Amalek? Los cabalistas nos dicen que para poder entender esto tenemos que ver la numerología de la palabra Amalek. Amalek, como pueden ver ahí en la pantalla, se lo voy a marcar. Aquí está, Amalek. Amalek está escrita con una Ain, con una Mem, con una Lamed y con una Kof. Tiene valor numérico 240. Amalek tiene valor numérico 240. ¿Mm? Paremos ahí, 240. ¿Por qué es necesario? Porque dice que el sagrado bendito es Él, que es uno de los nombres del Creador, ha jurado que no volverá a su trono hasta que haya ejecutado la venganza de ellos. O sea, quiere decir que si en alguna persona Amalek está todavía, no ha sido vengada, Amalek no ha sido destruido, Amalek no ha sido borrado, Zeher Amalek de esa persona, el sagrado bendito sea la Kucha Berijú, no puede volver a su trono dentro de esa persona. Entonces aquí hay varios conceptos que aclarar antes de que vamos de nuevo a Amalek. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir el Zohar cuando al creador lo llama Hakucha Berijú? El sagrado bendito es Él. En otras partes le llama con otros nombres. Le llama Adonai directamente, o Hashem directamente. O le llama el rey. O le llama el hijo. O le llama la madre. O le llama la hija. Y todos son nombres para el creador. ¿Qué es Hakucha Berijú? El sagrado bendito es Él. ¿A qué refiere cuando lo menciona el Zohar de esa manera? No, no, Atzilut es llamado Abba. Cuando el creador es llamado Abba, se refiere a Atzilut, Jochma, ese nivel. Cuando es llamado Ima, se refiere a Binah. Ya, igual a lo mejor es muy particular la pregunta y quizás no lo hemos enseñado. Cuando el Zohar menciona al creador con el nombre de Hakut Shaberihu, el sagrado bendito es Él, siempre se está refiriendo a Zeirampin. ¿Sí? A Zeirampin, a la personalidad divina de las 6 sefirot emocionales. ¿Sí? Al rey, ¿sí? Al hijo, al que básicamente en un mundo entiende como Dios. ¿Sí? Cuando lo que el mundo ha hablado como Dios es el rey, ¿cierto? Es Zeirampin, la dimensión masculina, que está encima de la nuestra, que es femenina. Entonces dice aquí que, por lo tanto, mientras no se ha borrado Zeher Amalek, el recuerdo de Amalek, ¿cierto? De la conciencia de alguien, Zeirampin no puede volver a su trono. El trono de Zeirampin, el trono de Hakut Shaberihu, es Tiferet. El trono es Tiferet. El reino es Malhut, pero el trono es Tiferet. Entonces, Zeirampin, la energía emocional, que es la que controla nuestra vida, que es la que determina, la que toma el control de la vida física, no puede activarse en el corazón humano, que es Tiferet, a menos que primero borre a Amalek del mapa. O sea, cuando por ejemplo hay gente que dice, tengo una idea,
tengo un pensamiento, tengo un deseo, tengo un anhelo, tengo el plan, tengo la visualización, pero no logro bajarla, o pienso una cosa pero no lo siento, no me motiva, es porque entre medio está Amalek. Y ahí tal como lo escribió la Anita, la Gabriela. Amalek tiene valor numérico 240, que es el mismo valor numérico de la palabra hebrea Safek. ¿Y qué significa Safek? Significa literalmente, está escrito en el Talmud. Se traduce como duda, pero literalmente Safek significa incerteza, no certeza, la no certeza de algo. ¿Cuándo se ocupa la palabra Safek? Vamos a explicarlo. Si alguien ha estudiado el Talmud, no sé si alguno de ustedes ha estudiado el Talmud, pero si alguien ha estudiado el Talmud, en Jabruta o con un maestro o lo que sea, sabrá que en el Talmud hay discusiones, hay constantes discusiones. Un rabino opina una cosa, el otro rabino lo explica otra. Uno dice que este es el fundamento, el otro fundamento para el otro, esto que aquí, que acá. Y se llega a una conclusión. Ya, la conclusión final es que tal cosa es. Eso es lo que se aplica. Pero hay algunas discusiones que son tan fuertes, ambos argumentos son tan fuertes que la conclusión es Safek. No es que esto sea mentira, no es que esto sea mentira, es que no sabemos la verdad. No tenemos certeza de la resolución. Entonces, si lo traducimos, lo que estamos diciendo, para explicarlo, si lo traducimos en términos de conciencia, gracias a esa palabra que acaba de decir Josué, me encantó, incertidumbre. Leamos, dice, pues el sagrado bendito es él, o sea, Zeirampin, ¿cierto? No volverá a su trono, o sea, no se va a activar en nuestro corazón la energía divina hasta que hayamos eliminado Safek, la duda, la incertidumbre. ¿Por qué? ¿Por qué es tan grave este tema de la incertidumbre, de la duda, del Safek, de Amalek? Porque es la oposición a dos de las energías internas, de los poderes internos de las Sefirot. Hay uno de las Sefirot cuyo poder interno es la certeza, como puso Josué ahí, Keter. ¿Cierto? Keter tiene tres poderes interiores: certeza, placer y voluntad. ¿Mm? Y la otra es Netzach. Netzach, que es trascendencia, que es la emoción de Netzach, es la confianza. Keter, ¿cierto? Es el deseo, y Netzach es la manifestación, o sea, el avance al siguiente paso. Entonces, Safek, que es Amalek, la duda, lo que hace es desconectar el deseo que tengo, que el anhelo, de el avance, de la capacidad de llevarlo a cabo, de manifestarlo. Bloquea Keter, que es la inspiración divina, ¿cierto? Que fortalece el poder seguir avanzando y además bloquea la capacidad de trascender, o sea, la capacidad de ir al siguiente nivel en nuestra vida. Cuando nos sentimos entonces que estamos como estancados, ¿sí? Es porque tenemos dudas, es porque tenemos incertidumbre. Y esto se puede deber principalmente a tres cosas. Aquí cada cual hará su análisis personal. La primera, ¿sí? Es miedo. Miedo. El miedo me hace dudar, ¿sí? Puede que tenga claridad de lo que deseo, pero tengo miedo de no lograrlo, o tengo miedo de lograrlo. De hecho, hay gente que tiene miedo, dice, no, que yo quiero tener una relación de pareja, pero cuando se ve en pareja empieza a pensar, voy a perder mi libertad, voy a perder mis amigos, no voy a poder hacer lo que quiero. Entonces tiene miedo de realizar su deseo. Ese miedo es una forma de que crea Safek, crea duda, es Amalek. La segunda es falta de conocimiento, falta de estudio en este caso. O sea, no sé lo que enseña la sabiduría, no sé lo que enseña la Kabbalah sobre ese tema. Y como no sé, no tengo certeza. Entonces, ¿qué habría que hacer en ese caso? ¿En qué área de mi vida es donde tengo esa duda? ¿La economía? ¿El amor? ¿La salud? Es la salud. Ok, tengo que estudiar más. Cuando tenga la información y el conocimiento, voy a saber. Y cuando sepa, entonces ya no voy a dudar, porque sé. ¿Sí? Eso está asociado a las creencias que tenemos a partir del conocimiento que tenemos.
Si cambiamos el conocimiento, cambiamos la creencia. ¿Sí? Si yo digo, no, es que yo creo que debería ser así, una creencia, a decir, yo sé que es así. Entonces, la creo. Esa es la segunda opción, la falta de conocimiento. Y la tercera, que es una de las más peligrosas a mi entender, es la rebeldía contra el conocimiento. Que es mucho, esa es la manifestación más dura de Amalek. Es cuando ya sé lo que tengo que hacer y ya sé lo que la sabiduría me dice, pero no quiero, porque no me gusta. Como la otra vez que alguien decía, eh, mira, si lo que yo más deseo es tener más abundancia, más dinero. Ah, perfecto, entonces tienes que cambiar, tienes que mejorar, tienes que dejar de ser egoísta. Ah, no, no, pero es que yo quiero más dinero, más abundancia, pero sin cambiar. ¿Sí? O es que la Cábala nos enseña, por ejemplo, de la salud. No es que la salud no tiene solamente que ver con lo que comes y con tu ejercicio, sino que tiene que ver con tus creencias, por ejemplo, con perdonar a tu madre o perdonar a tu padre. Ah, pero es que yo no, eso aparte no me gusta, amigo. No, yo solo me voy a preocupar de lo que como y no sé qué. La parte emocional la voy a dejar de lado. Es la rebeldía contra el conocimiento. O no sé, el tema de pareja. Estoy tratando de tocar temas que son como más, que tienen nuestra atención regularmente. El tema de pareja. ¿Qué dice la Cábala? No, hay que fijarse en los valores, en la profundidad, en la luz interior. Pero es que eso a mí no me parece, pues a mí me gustan las mujeres bonitas, a mí me gustan las mujeres más jóvenes que yo, a mí me gusta esto, y empiezo a poner mi creencia y mi propia percepción de las cosas por encima de lo que ya sé. Ya ni siquiera es que no sé, simplemente no quiero aceptarlo porque no me gusta lo que sé. ¿Y qué es lo que la mayoría hace? Ay, pero es que ¿por qué tengo que hacer eso para conseguir lo que quiero? Claro. Ah, no, pero es que a mí no me gusta eso. Bueno, entonces, ¿qué surge? La duda. Porque ahí se genera el conflicto más fuerte entre lo que sé que debiera hacer para conseguir tal cosa y lo que me gusta. Y casi siempre uno se inclina por lo que le gusta. Entonces ahí se siembra la duda como una semilla, que después ya ni siquiera sabe si lo que le gusta es lo que le conviene, y será que, y si esto me gusta pero no es de acuerdo a lo que debo, entonces, pero ¿y cómo voy a ir a lo que debo si no me gusta? Y entra en un estado de un ciclo de incertidumbre. ¿Cómo corrijo la duda? Lo contrario. ¿Qué es lo contrario del miedo? El amor. Y el primer nivel era el miedo, ¿cierto? ¿Qué es lo contrario del miedo? El amor. Si tengo miedo en alguna área de mi vida, por lo tanto, hay duda, ¿qué tengo que hacer? Conectar eso, esa área que tiene duda, con el amor, con acciones de amor, con conciencia de amor. Por ejemplo, si tengo duda respecto al tema del dinero, entonces, por ejemplo, voy a empezar a darse de acá, a actuar una acción de amor, que es compartir en el área del dinero. Entonces, voy a inyectar amor en esa área donde hay miedo. El amor y el miedo no pueden convivir. Entonces, si inyecto amor, comparto, dar, entregar, entonces el miedo disminuye y se elimina la duda. El antídoto al segundo nivel de duda, que es la ignorancia, es el estudio. Eso no es tan difícil. O sea, es como, y si no sabe, pregunte. Profe, ¿qué debería estudiar si, por ejemplo, estoy con la duda de ser o no mamá? Por algo que me preguntaron ayer. Bueno, estudia lo que enseña la Cábala sobre la maternidad, sobre ser madre, sobre la responsabilidad de crear, toma un curso, lo que sea, estudia. Y luego que sepas, va a poder con certeza decir, ¿es lo que quiero o no es lo que quiero? Y el tercer nivel, el de la rebeldía contra el conocimiento, ¿cuál es el antídoto contra eso? La decisión, simplemente. La decisión de no rebelarme más contra el conocimiento. O sea, la aceptación del conocimiento. El decir, bueno, o sea, me pasa que hay gente que constantemente uno la escucha reclamar por ciertos temas particulares. Oye, que me va tan mal con eso y uno lo va a decir, bueno, ¿y dejaste de hacer tal cosa? No, es que tú sabes que eso me cuesta. Pero entonces, ¿cómo? Po? Sigues en rebeldía contra el conocimiento. Si el conocimiento, por ejemplo, te dice que uno de los aspectos para que tu cuerpo esté sano es que dejes de comer alimentos impuros, chancho, marisco, qué sé yo. No, pero es que yo quiero, es que el chanchito tan rico. En mi próxima vida voy a dejarlo. ¿De qué te quejas de seguir enfermo entonces?
Si te estás rebelando y no has tomado la decisión de aplicar el conocimiento en tu vida. Así en todo orden de cosas. ¿Sí? Toma la decisión de dejar de rebelarte y de aceptarlo. Por supuesto que la mente suprema sabe más que tú y sabe mejor que tú lo que a ti te conviene. Entonces, si lo que dice la Kabbalah sobre tal tema, aplícalo. Deja de rebelarte contra ello. Entonces va a eliminar a Amalek. ¿Y qué va a pasar? ¿Cuál es la consecuencia de esto? Todavía tengo un minuto. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Si borramos el Seher Amalek, el grabado de Amalek, que es la duda, en un área de la vida, en esa área de la vida, el Kadosh Baruj Hu se va a sentar en el trono. O sea, no solo la idea se va a aclarar, sino que esa idea se va a volver una emoción. Y esa emoción se va a sentar en tu trono, se va a fijar en tu corazón y tus acciones van a ser de acuerdo a esa área en la que tú borraste a Amalek. ¿Qué vamos a aplicar entonces en nuestra vida a partir de esto? Sobre todo viendo la tarea que estamos haciendo todos los días. Reconoce en qué áreas de tu vida todavía está Amalek. En qué áreas de tu vida todavía hay dudas. En la economía, en la pareja, en la salud, en la sexualidad, en la crianza. ¿Qué área de tu vida está? Y ve, ¿es por miedo? ¿Lo que tengo es miedo? ¿Lo que tengo es desconocimiento? ¿O lo que tengo es rebeldía contra el conocimiento? Y aplica el antídoto que acabamos de decir. Espero que haya servido esta clase. Vamos a hacer una pequeña meditación antes de que terminemos. Les voy a invitar a que cierren sus ojos. Que se relajen, inspiren profundo. Para ir integrando lo que hemos aprendido hoy, la energía que hemos canalizado hoy a través del Zohar. Recordamos de forma de resumen para integrar en nuestra conciencia lo que hemos visto hoy. Estamos constantemente en guerra. El único enemigo de esta guerra es el ego, que nos lleva a rechazar incluso lo que es bueno para nosotros. Tenemos una mitzvah, eliminar a Amalek, eliminar la duda de nuestra conciencia para que la luz emocional de la idea se siente en nuestro corazón. Tenemos que eliminar el miedo con amor, eliminamos la ignorancia con conocimiento y eliminamos la rebeldía contra el conocimiento con decisión. Inspiramos profundo para integrar todo lo que hemos visto hoy y toda esta experiencia. Y liberamos lentamente.